Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Soy la doctora Erandeni Calderón, directora de URN Licenciaturas de Aviación, y en nombre de la Universidad Regional del Norte les doy nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de ponencias Mejores prácticas en la gestión y administración aeroportuaria, que traemos para todos los alumnos de la licenciatura en Dirección de Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos, así como para nuestros alumnos de la maestría en Alta Dirección de Negocios Aéreos y para el público en general. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy tenemos la tercera ponencia de este importante ciclo con el tema ingresos regulados y no regulados. Y nuestro expositor es un gran invitado. Tenemos al licenciado Javier Iserte Ríos. Bienvenido, Javier. Sí, gracias, Era. Pues Muchísimas. para mí ya comenzamos. Sí, nada más voy a dar una breve introducción, tu introducción. Ok, gracias. El licenciado Javier Iserte es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector aéreo. Ha trabajado en Grupo Aeroportuario del Centro Norte, donde ingresó en mayo de 1999 como subgerente de contratos. En mayo de 2004 fue nombrado gerente de servicios aeroportuarios y complementarios, cargo que desempeñó hasta abril de 2018. Y de esa fecha a la actualidad se ha desempeñado como consultor independiente en el sector aeroportuario. Previamente, prestó sus servicios en empresas del sector empresarial y financiero, destacando como Grupo Financiero Cremi Unión como director ejecutivo de organización, en el Banco Internacional Vital como director de recursos materiales, en el Banco del Atlántico como gerente divisional de planeación estratégica y subdirector de planeación y evaluación de sistemas, y encargado de la dirección de organización, y en la Comisión Nacional Bancaria de Seguros como jefe del Departamento de Planeación y Organización, entre otras empresas. Javier se ha capacitado en planeación, sistemas, desarrollo, administración y negocios aeroportuarios, como en algunos cursos como investigación de operaciones del ITAM, economía de transporte aéreo de ALADA, Buenos Aires, Argentina, la planeación estratégica de riesgos por la Universidad Pontificia de Madrid, liderazgo por el Great Place to Work IOMA, administración y operación aeroportuaria en aeropuertos de París y operación y certificación aeroportuaria por el Instituto Politécnico Nacional IASA. Sin mayor preámbulo, queremos darle la bienvenida al licenciado Iserte para que nos exponga el tema. Bienvenido. Sí, gracias. Es un honor para un servidor tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias que tuve durante los años que laboré en el Grupo Aeroportuario del Centro Norte. En este sentido, durante el proceso de entrega y recepción en el año de 1999 de los contratos de crédito de servicios aeroportuarios y convenios de recolección de TUA entre aerolíneas, taxis aéreos y aviación privada con OMA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares nos hizo una recomendación para comprender el cobro de los ingresos con énfasis en el Convenio de Chicago, suscrito en el año 1944, del que se derivan numerosos reglamentos específicos que constituyen una verdadera carta magna de la aviación civil internacional. Al considerarlo relevante para aquellas personas que se interesen en el manejo de ingresos regulados y no regulados, les comparto una breve selección del marco normativo internacional y nacional que cito a continuación. Clasificación de ingresos por servicios. Desde el inicio de los trabajos de la OASI, Organización Internacional de Aviación Civil, el problema de los aspectos económicos de los aeropuertos internacionales ha sido examinado por los estados contratantes de dicha organización, lo que dio lugar a que su consejo preparara una serie de declaraciones sobre los derechos por el uso de aeropuertos e instalaciones y servicios de navegación aérea en ruta. Dada la importancia de estas declaraciones y del interés que se tiene para normalizar los criterios y sistemas impositivos de los países, se mencionan algunos de los más importantes. Principios relativos al pago efectuado por los usuarios de los aeropuertos internacionales. Como principio general, es deseable que, cuando un aeropuerto sea proporcionado para uso internacional, los usuarios del mismo sufraguen su parte justa y equitativa del costo del aeropuerto. El costo a compartir es el costo económico total para la comunidad que proporciona el aeropuerto y sus servicios auxiliares esenciales, incluyendo montos adecuados por interés sobre la inversión de capital y depreciación de bienes, así como también el costo de mantenimiento y explotación y los gastos de dirección y administración, pero teniendo siempre en cuenta todos los ingresos,
aeronáuticos y no aeronáuticos, derivados de la explotación del aeropuerto. Deberá tenerse en cuenta una asignación de costos respecto al espacio o instalaciones utilizados por las autoridades gubernamentales. En circunstancias favorables, los aeropuertos podrán producir ingresos suficientes, es decir, en un margen lógico superiores a todos los costos directos e indirectos, y permitir así la amortización de las deudas y el establecimiento de reservas para futuras mejoras del capital. Principios relativos a los sistemas de imposición de derechos. Los derechos de aterrizaje deberían basarse en la fórmula de peso, utilizando como base los cálculos del peso máximo permisible para el despegue o aterrizaje inscrito en el certificado de aeronavegabilidad. La escala de los derechos de aterrizaje debiera basarse en una tasa constante de 1000 kilogramos o libras de peso, que si se considera necesario pueden variar a un cierto nivel o niveles de peso. Debiera aplicarse un solo derecho por el costo de utilización del mayor número posible de instalaciones y servicios proporcionados por el aeropuerto para los aterrizajes y despegues normales de aeronaves. Debiera mantenerse la máxima flexibilidad en la aplicación de todos los métodos de imposición de derechos a fin de permitir la introducción de técnicas mejoradas a medida que vayan surgiendo. Derechos por servicio a los pasajeros. Los derechos por servicio a los pasajeros no son objetables en principio. Se reconoce que existen objeciones de orden práctico a la recaudación de derechos por servicio a los pasajeros, directamente del pasajero, pero en un gran número de aeropuertos, los ingresos devengados de dichos derechos son esenciales para su economía hasta que se haya una fuente de ingresos mejor. De las declaraciones y principios enunciados de los ingresos aeroportuarios se desprende lo siguiente. Los servicios prestados por los aeropuertos se identifican como servicios operacionales, asistencia al pasajero y a la carga, actividades comerciales. La clasificación de los ingresos aeroportuarios, según la OASI, es derechos de aterrizaje, derechos por servicio a los pasajeros, derechos de carga, derechos de estacionamiento y de hangar, derechos por concepto de medidas de seguridad, derechos relacionados con el ruido, otros derechos relacionados con el tránsito aéreo. Los ingresos comerciales, según la OASI, son concesiones de combustible y lubricantes de aviación, restaurantes, bares, cafeterías, servicios de provisión de alimentos, tiendas libres de impuestos, estacionamiento de automóviles, otras concesiones de actividades comerciales explotadas por el aeropuerto, arrendamientos, ingresos por gestión de fondos bancarios y en efectivo, otros ingresos procedentes de actividades aeronáuticas. La estructura de los ingresos aeroportuarios a finales del siglo XX en Europa representaba que los ingresos aeronáuticos fueran del 56% y los ingresos comerciales del 44%. El reto en América Latina, a raíz del proceso de privatización, conducía a por lo menos llegar al 70% de ingresos aeronáuticos y 30% de comerciales en los primeros 20 años del presente siglo, lo cual entiendo que se ha mantenido durante todo este periodo. El concepto de cliente en los aeropuertos se ha diversificado con el tiempo y la visión moderna lo considera como pasajeros y compañías aéreas como visión tradicional, visitantes, tripulación de compañías aéreas, acompañantes de pasajeros, residentes en las localidades cercanas, personal que trabaja en el aeropuerto y comunidad empresarial, como otros. La fuente potencial de ingresos comerciales relacionadas con los clientes pueden ser alquiler o cesiones de espacio e instalaciones a los usuarios directos del aeropuerto, alquileres o cesiones de edificios o terrenos a empresas, concesiones comerciales de tiendas libres de impuestos, concesiones de tiendas normales. Las tendencias que propician el desarrollo de los ingresos comerciales son oposición de las compañías al incremento de cargas aeroportuarias aeronáuticas, restricciones gubernamentales a la frecuencia, nivel o incremento de los derechos aeronáuticos y desvinculación de los aeropuertos de los órganos administrativos. El caso de México. Al ser México un estado asociado a la OASI, sus autoridades aeronáuticas han respetado los principios de esta organización y la normatividad internacional emanada del Convenio de Chicago y su reglamentación. Tenemos como antecedentes que el 22 de diciembre de 1995 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aeropuertos, en la cual se establecen disposiciones para la participación de la inversión privada en el desarrollo aeroportuario. A partir de 1998,
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició el otorgamiento de concesiones a la iniciativa privada para administrar, operar y explotar 34 aeropuertos del país, divididos en 3 grupos. Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, con 9 aeropuertos. Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, con 12 aeropuertos. Y Grupo Aeroportuario del Centro Norte, GACN en ese entonces, con 13 aeropuertos. Asimismo, procedió a solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia acerca de las condiciones de competencia en la prestación de servicios en aeropuertos concesionados. El 17 de febrero de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley de Aeropuertos. En él se contiene un mecanismo de regulación económica para cuando no existan condiciones de competencia en la prestación de servicios en un aeropuerto. En mayo de 1999 se establecen bases de regulación tarifaria para SUR, en enero de 2000 para GAP y en enero de 2001 para GACN. Dichas bases se convierten en parte integrante de las concesiones de cada uno de los 34 aeropuertos concesionados, en forma de un anexo denominado Anexo 7, Bases de Regulación Tarifaria. De esta manera, el marco normativo para la regulación económica de los aeropuertos se configura a partir de 3 elementos: la Ley de Aeropuertos, el Reglamento de la Ley de Aeropuertos y el Anexo 7 de las concesiones. Este marco normativo sirve como base para un modelo de regulación tarifaria que, al mismo tiempo que procura la flexibilidad en la recuperación de la inversión regulando únicamente los servicios aeroportuarios, también procura proteger a los usuarios de cobros excesivos. La legislación La derecha de la aeronave y ¿Perdón? la La legislación mexicana considera que los ingresos aeronáuticos se pueden obtener mediante la prestación de servicios aeroportuarios y los ingresos no aeronáuticos con los servicios complementarios y comerciales. En el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos se establece que los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en servicios aeroportuarios, servicios complementarios y servicios comerciales. Como se puede inferir de la clasificación anterior, los servicios aeroportuarios, al ser prestados originalmente por los concesionarios de los aeródromos, se tiene la facultad de decidir si resulta conveniente mantener la participación de terceros que fueron designados en su oportunidad o rescatan los servicios que por razones de rentabilidad o conveniencia estratégica deben ser prestados de forma exclusiva. De igual forma, los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo deciden si brindan los servicios complementarios por sí mismos o designan a terceros para que los proporcionen por su cuenta. En este sentido, por razones de economías de escala, algunas aerolíneas nacionales y extranjeras normalmente se autoprestan dichos servicios o lo realizan a través de filiales de sus grupos corporativos y que a su vez brindan servicios a otras aerolíneas que no cuentan con servicios propios. Los servicios comerciales se caracterizan a partir de la privatización de los aeropuertos por su diversificación, la cual ha propiciado una gama de modalidades que se han desarrollado respetando los lineamientos legales que los rigen, en el entendido que en ningún caso la prestación de servicios comerciales constituirá un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios, ni podrá poner en peligro la seguridad del aeropuerto o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra, la Secretaría ordenará las adecuaciones necesarias. Las áreas que se destinen a la prestación de servicios comerciales serán descritas en el Programa Maestro de Desarrollo y para modificarlas se requerirá la previa autorización de la Secretaría. Conforme se fueron concretando las privatizaciones a los grupos ganadores de las licitaciones internacionales, se modificaron las condiciones y anexos de cada concesión otorgada por la Secretaría el 29 de junio de 1998. De los títulos de concesión, destaca lo siguiente. El concesionario únicamente podrá limitar el número de prestadores de servicios complementarios por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, después de escuchar la opinión del Comité de Operación y Horarios del aeropuerto y previa confirmación de la Secretaría. Contratos existentes. Aeropuertos y servicios auxiliares se dio al concesionario los derechos y obligaciones derivados de los contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de superficies ubicadas dentro del aeropuerto, cuyas renovaciones de servicios aeroportuarios a partir del año 2001 tuvieron que ser negociadas a nivel corporativo con la Cámara Nacional de Aerotransportes, CANAERO.
También se anuncian algunas condiciones en la prestación de los servicios en los títulos de concesión. Equidad en la prestación de los servicios. El concesionario será responsable de que los servicios que se mencionan en esta concesión se presten a los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a oportunidad, calidad. Estándares de eficiencia y seguridad. Los servicios deberán cumplir con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad que se especifican en el anexo 3. Los estándares se actualizarán y modificarán por la Secretaría cada 5 años, conjuntamente con el Programa Maestro de Desarrollo. Relación con autoridades. El concesionario deberá permitir el acceso y uso sin costo alguno de las áreas localizadas dentro de los bienes concesionados a las autoridades federales que se mencionan en el Plan 1 del Anexo 1 para que puedan desarrollar sus funciones dentro del aeropuerto. Servicio a la navegación aérea. El concesionario estará obligado a contar con los servicios a la navegación aérea que se requieran de conformidad con las disposiciones aplicables mediante el órgano u organismo encargado de prestar los servicios de control de tránsito aéreo, radioayudas, telecomunicaciones e información aeronáutica. Regulación tarifaria. De acuerdo con el anexo 7 de las concesiones, la tarifa máxima conjunta debe reflejar a 15 años las proyecciones del número de pasajeros y o de operaciones, las proyecciones de inversiones efectuadas para la prestación de los servicios regulados, la estimación de costos, gastos a incurrir en la prestación de los servicios regulados, las proyecciones de ingresos por servicios aeroportuarios y una tasa de rendimiento por efectos de referencia. Las primeras 3 variables son parte fundamental del Plan Maestro de Desarrollo PMD, que cada concesionario debe presentar obligatoriamente cada 5 años para su aprobación, mientras que los ingresos y la tasa de rendimiento son calculados por fuera de dicho plan. La aprobación del PMD contempla de inicio la opinión de usuarios como las líneas aéreas mediante los comités de operación y horarios en cada aeropuerto concesionado. Todas las tarifas y precios, así como reglas de aplicación de los servicios aeroportuarios y los arrendamientos de contraprestaciones antes señaladas, así como de los servicios complementarios, deberán presentarse de conformidad con las disposiciones aplicables para su registro a la Secretaría previo al inicio de su vigencia. Las tarifas se aplicarán de manera no discriminatoria y serán las mismas para todos los usuarios que se encuentren en igualdad de condiciones. Únicamente podrán aplicarse las tarifas registradas, las cuales deberán hacerse del conocimiento de los usuarios. El gobierno federal no otorga garantía alguna al concesionario respecto del rendimiento del aeropuerto por el otorgamiento de esta concesión y el establecimiento de las bases de regulación tarifaria a que se refiere el anexo 7 o aquellas que en el futuro establezcan. El concesionario, con la aceptación de esta concesión, asume todos los riesgos inherentes a la operación y rendimiento económico en la prestación de los servicios. De acuerdo con la clasificación de servicios establecida en el reglamento de la Ley de Aeropuertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero del año 2000, a continuación se describen las características de cada uno de los mismos, destacando aquellos que desde mi punto de vista han sido clave para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, promoviendo la rentabilidad de los concesionarios sin menoscabo de la seguridad de la comunidad aeroportuaria y fomentando la calidad de los servicios. Los servicios aeroportuarios, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Aeropuertos, en su artículo 55, establece que aterrizaje y despegue se entiende por servicio de aterrizaje y despegue el uso de pistas, calles de rodaje, sistemas de iluminación de aproximación de pista y los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación formalizados, de la iluminación de las pistas y de las calles de rodaje y de cualquier otra ayuda visual disponible. El ingreso que se obtiene del servicio de aterrizaje se sustenta en el cobro de una tarifa en la que se aplica el peso específico por tonelada o fracción de cada aeronave y considerando distintos niveles de servicio, si son vuelos nacionales o internacionales, y horarios considerados de uso normal, crítico o extraordinario. El servicio de despegue no tiene cobro. Para determinar el factor de cobro se obtiene del manual del fabricante o del certificado de aeronavegabilidad el promedio del peso máximo de despegue y el peso cero combustible. Esto aplica tanto para aeronaves extranjeras como para las de matrícula nacional. La aplicación de la tarifa por los servicios de aterrizaje será por tonelada, de acuerdo con el peso máximo operacional de despegue,
de la aeronave, aplicando la tarifa que corresponda a la hora de registro del aterrizaje de la misma, señalada en el reporte de movimiento operacional y o en el manifiesto de llegada. Plataforma. Se entiende por servicio de estacionamiento en plataforma de embarque y desembarque la asignación de posición y estancia en plataforma de contacto o plataforma remota, con el propósito de efectuar el ascenso y descenso de pasajeros, carga, correo y o equipaje, y la utilización de señalamientos de estacionamiento y de posición, así como su iluminación y las áreas de estacionamiento permanente en plataforma para equipo de apoyo terrestre. La aplicación de la tarifa por los servicios de estacionamiento en plataforma de embarque y desembarque será por tonelada, de acuerdo con el peso máximo operacional de despegue de la aeronave, así como por periodos de 30 minutos. Después de los primeros 2 periodos de 30 minutos de servicio, la tarifa se cobrará proporcionalmente por periodos de 15 minutos. Hangares para la operación aeronáutica, guarda de aviones y mantenimiento. Este servicio se presta mediante el arrendamiento de espacios destinados a guarda de aviones y mantenimiento. Si el espacio es un hangar ya construido, aplica una tarifa de renta por metro cuadrado, dependiendo del tipo de aeronave establecida en el catálogo de rentas que se tiene registrado ante el SCT y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Normalmente se tiene una clasificación que varía por categorías de aeronaves pequeñas, medianas o grandes. En aeropuertos que tienen vocación para servicio de aviación general, aviones privados, taxis aéreos y aeronaves de Estado, se tienen zonas específicas identificadas en los programas maestros de desarrollo para operación de hangares. El uso de hangares en algunos casos está vinculado a la renta de superficies colindantes o inmuebles para renta de oficinas, talleres, almacenes y o bodegas vinculadas a operaciones aeronáuticas. Normalmente, cuando no existe disponibilidad de hangares en renta, se acuerda con el solicitante que la construcción corra por su cuenta, rentando el espacio en condición de terreno y mediante una corrida financiera se determina el tiempo en que se recupera la inversión y el hangar construido pasa a ser propiedad de la concesionaria del aeropuerto. Los tiempos fluctúan entre 5 y 20 años según el tipo de hangar y calidad de los productos utilizados para su construcción. Abordadores mecánicos para pasajeros. Se entiende por servicio de abordadores mecánicos para pasajeros el uso de pasillos telescópicos, salas móviles, aeropuentes y aerocares. La aplicación de la tarifa por los servicios de abordadores mecánicos para pasajeros será por unidad y por periodos de 30 minutos. Después de los primeros 30 minutos de servicio, la tarifa se cobrará proporcionalmente por periodos de 15 minutos. Edificio terminal. Para pasajeros y para carga, áreas indispensables para oficinas de tráfico y operaciones de transportistas y autoridades. Señalamientos e información al pasajero, mostradores y bandas por equipaje, servicios sanitarios en las modalidades de acceso, uso y en su caso arrendamiento. Esto contiene que en el uso de las oficinas de tráfico y operaciones en los edificios de pasajeros y carga, se obtiene mediante la aplicación de una tarifa por metro cuadrado que se cobra por renta mensual de la superficie ocupada y se sustenta en contratos con vigencia acordada entre las partes que normalmente se hace por 3 años. El cobro de mostradores de documentación se aplica de forma tradicional mediante una tarifa mensual por unidad sustentada en contratos de renta con aerolíneas y o prestadores de servicios a terceros. Se tiene la modalidad cuando las aerolíneas no tienen frecuencias regulares y operan por temporada. De conformidad con la tendencia internacional para la optimización del uso de mostradores en zonas de documentación de pasajeros, los grupos aeroportuarios promovieron en distintas épocas del periodo 2001-2018 el uso común de los mismos conocido como QT, con lo cual se logró optimizar las inversiones de infraestructura de las zonas de documentación en los edificios terminales, a limitar la exclusividad por aerolínea de renta mensual de mostradores y darles el carácter de compartibles por hora, dependiendo del número de frecuencias y horarios diarios de salida de cada aerolínea. El uso de bandas de equipaje y servicios sanitarios no tiene costo por estar cubiertos con el proveedor de servicios en edificios terminales de pasajeros y carga. Tarifas de uso de aeropuerto TUA. La muy conocida TUA. Se entiende que la TUA es la tarifa a cargo de los pasajeros por el uso de las instalaciones del edificio terminal, tales como zonas de libre acceso, zonas de acceso restringido, áreas de revisión utilizadas para las diferentes autoridades adscritas al aeropuerto, entre ellas las salas de revisión de entrega de equipaje, última espera, vialidades, señalización, sistemas de información de llegadas y salidas de vuelo. El ingreso que se obtiene de este servicio es de vital importancia para la infraestructura aeroportuaria,
y asegura que las inversiones comprometidas cada quinquenio en los programas maestros de desarrollo se llevarán a cabo con cabal cumplimiento de las obligaciones de las concesionarias con autoridades y usuarios de la comunidad aeroportuaria. La TUA complementa los ingresos que se obtienen por servicios aeroportuarios citados en esta ponencia, y conviene recordar sus antecedentes que se describen a continuación. En el año de 1973, según información recabada de la OASI, existían ya 73 naciones que cobraban un derecho o un impuesto por el uso de instalaciones aeroportuarias. En mayo de 1974, el gobierno federal expide el decreto por el que los pasajeros de salida que hagan uso de los aeropuertos administrados por ASA causarán un derecho conocido como DUA cada vez que lo hagan. La tarifa de uso de aeropuerto TUA nace el 31 de diciembre de 1988, sustituyendo al derecho de uso de aeropuerto. La razón de este cambio obedece a que el DUA, al ser un derecho, su ingreso se canalizaba directamente al gobierno federal, y la TUA se mantuvo como ingreso directo de ASA para hacer frente a las inversiones y gastos de los aeropuertos. De 1991 a 1998, las tarifas TUA fueron sujetas a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo al registro ante el SCT y publicación en el Diario Oficial de la Federación. La TUA nacional se expresaba en pesos y la TUA internacional en dólares. Con motivo de la privatización de aeropuertos en 1998, las aerolíneas aceptaron seguir prestando el servicio de recolección a favor de las concesionarias de los grupos aeroportuarios, obteniendo como contraprestación días de crédito por su entero vinculados a las tasas de CETES, lo cual se fue ajustando con el tiempo. Tenemos estacionamientos como un ingreso no regulado para automóviles y para los vehículos de los servicios de transporte terrestre público. De acuerdo con la clasificación de servicios establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los estacionamientos al público son considerados un servicio aeroportuario y sus ingresos se exceptúan del conjunto de servicios, arrendamientos y contraprestaciones que estarán regulados dentro de la tarifa máxima conjunta, los cuales no podrán incluirse dentro de la misma y en su caso podrán ser sujetos de regulación tarifaria específica, artículo 141 del reglamento de la Ley de Aeropuertos. Estacionamientos públicos para automóviles. Este servicio es una opción que tienen los usuarios que cuentan con vehículos propios y no utilizan taxi y no son transportados por particulares para llevarlos o recogerlos en edificios terminales de los aeropuertos. Al inicio del proceso de privatización de los grupos aeroportuarios, los socios de cada grupo observaron como una gran oportunidad el retomar el manejo directo de este servicio, el cual en su mayoría era manejado por terceros. Durante los siguientes años de la privatización, comenzaron a operar estacionamientos privados en las colindancias de los principales aeropuertos del país, generando en principio una competencia no prevista. Se dio pie a la creatividad instalando techos para cubrir del sol a los vehículos y escalonando las tarifas, con descuentos posteriores a la primera hora de estacionamiento, entre otras mejoras que atrajeron el interés en beneficio de los usuarios. La asistencia técnica de los socios estratégicos de los grupos aeroportuarios fue muy valiosa para hacer frente a la competencia. Estacionamientos privados. A raíz de la privatización de los aeropuertos, se observó que se utilizaban sin costo terrenos con grava lejanos de los edificios terminales que eran utilizados principalmente por los vehículos de autoridades aeronáuticas y empleados de las concesionarias sin costo. No se contaba con esfuerzos suficientes para asignarlos al resto de la comunidad aeroportuaria, por lo que se comenzaron a construir superficies que se ajustaran a sus necesidades mediante el cobro de tarifas de pensión sustentadas en estudios de rentabilidad que permitieran recuperar las inversiones realizadas. Estacionamiento para vehículos de transporte terrestre. Este servicio se orienta a los taxis que cuentan con contrato de servicio de transporte terrestre público y tiene base en los aeropuertos para guarda de mantenimiento de sus vehículos. En la década de los años 90, los taxis utilizaban las vialidades de acceso a los edificios terminales para estacionar de forma irregular sus vehículos. Los grupos aeroportuarios asignaron terrenos a precios de renta muy bajos con el propósito de que fueran las empresas de taxis las que invirtieran en construcción o adecuación de superficies y casetas de acceso a dichas instalaciones, con lo que se liberaron las vialidades y mejoró sustancialmente el servicio a los pasajeros. Seguridad y vigilancia. Revisión de pasajeros, equipaje de mano, control de accesos, patrullaje, vigilancia de edificios, instalaciones, bienes y otros que se establezcan de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Revisión de pasajeros, equipaje de mano. Se entiende por servicio de revisión a los pasajeros, equipaje de mano el uso de equipo especializado automático y manual, arco detector de metales y explosivos, bandas con monitor de rayos X y otro similar, ERP, para revisar a los pasajeros su equipaje de mano, así como el personal de vigilancia calificado en esta función. Control de accesos. El costo de este servicio a la comunidad aeroportuaria está cubierto por otros servicios, a cargo de aerolíneas y prestadores de servicios a terceros. Solo se aplica una cuota de recuperación de gastos por la expedición de tarjetas de identificación aeroportuarias para personas y vehículos. Patrullaje y vigilancia. Los edificios e instalaciones, el costo de este servicio ya está cubierto por otros servicios a cargo de aerolíneas y prestadores de servicios. Rescate y extinción de incendios. De acuerdo con su categoría, los aeropuertos tienen un cuerpo de bomberos conocido como CREI, con suficiente personal, equipamiento e instalaciones adecuadas para atender de inmediato y sin costo cualquier eventualidad que se presente relacionada con incidentes o accidentes que ameriten rescate de personas y extinción de incendios, debidamente coordinados con las autoridades aeroportuarias. Sanitarios. Atención médica de urgencias, ambulancia, incineración de productos orgánicos, tratamiento de aguas negras provenientes de aeronaves y recolección de basura, entre otros. El costo de estos servicios se absorbe con el cobro de los servicios aeroportuarios descritos con anterioridad. Los aeropuertos deberán contar con incineradores de productos orgánicos, plantas de tratamiento de aguas y contenedores de basura suficientes para atender las necesidades de los usuarios de la comunidad aeroportuaria. Derechos de acceso para los servicios de transporte terrestre público y para los prestadores de servicios. Transporte terrestre público permanente. Se requiere permiso del SCT para operar un vehículo de transportación terrestre de pasajeros en los aeropuertos. El SCT solicita al aeropuerto su visto bueno para otorgar un permiso. Un taxi con permiso local no puede recoger pasaje en los aeropuertos y un taxi con permiso federal puede llevar pasaje a los aeropuertos siempre y cuando recoja al usuario en su domicilio. Transporte terrestre público no permanente. Este servicio se refiere a la modalidad de turismo precontratado a vehículos que autoriza el SCT para operar en los aeropuertos del país. Es un servicio esporádico que normalmente se contrata con los pasajeros ligado a la compra de boletos de avión en agencias de viaje o de forma directa con la aerolínea seleccionada. No obstante que los ingresos por el servicio de acceso al aeropuerto a los vehículos que cuentan con placa federal de turismo emitida por la SCT no son regulados, es obligatorio el registro ante la DGAC y publicación en el Diario Oficial de las tarifas por tipo de vehículo. Perdón. Una medida exitosa en aeropuertos como Cancún fue la inversión en la construcción de bahías exprofeso para estacionamiento de autobuses, limitando el acceso a vehículos particulares y cobrando una tarifa por evento muy atractiva para las empresas autorizadas de turismo precontratado. Estas acciones replicaron en el resto de aeropuertos turísticos del país. Prestadores de servicios. De conformidad con la legislación aeroportuaria, se deben suscribir contratos con los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios con los concesionarios y permisionarios y se deben autorizar previamente por la SCT para que puedan brindar sus servicios. El derecho de acceso que cobran los aeropuertos se sustenta en el porcentaje sobre ingresos que obtienen cada mes los prestadores de servicios. Los ingresos que se obtienen de los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios son regulados y el de los prestadores de servicios comerciales es no regulado. Y los demás que determinen el público y la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, los servicios no regulados. Tenemos los servicios complementarios. A continuación se describe lo siguiente: ramp, arrastre de aeronaves, recarga y descarga de aguas, limpieza interior, embarque, desembarque, acceso de acarreo de equipaje, carga y correo, embarque y desembarque de pasajeros, señaleros y aleros, suministro de energía eléctrica, lubricantes, aire acondicionado y avituallamiento, deshielo y antihielo, despacho de aeronaves. Los servicios de rampa tienen su área de influencia en la plataforma del aeropuerto y por tanto se hallan en directa relación con el flujo de movimiento y operaciones, la seguridad, la parte técnica e interior del recinto aeroportuario. Tráfico, documentación de pasajero, equipaje y correo. Este servicio se brinda a los pasajeros de salida en vuelos nacionales e internacionales, en las zonas de documentación y puertas de abordaje de los aeropuertos de forma tradicional. Se realizan los mostradores que rentan las aerolíneas para instalar sus equipos y sistemas mediante los cuales se hace check-in, asignación de asientos, impresión de pases de abordar, impresión de etiquetas para equipaje y confirmación de abordaje de salida.
Los avances tecnológicos vinculados al proceso de privatización de los aeropuertos en México permitieron que se instrumentaran los servicios conocidos como QT, equipo terminal de uso común, y CUPS, sistema de uso compartido para procesamiento de pasajeros, en las zonas de documentación y puertas de abordaje. La utilización de QT y CUPS proporcionó una mejora sustancial en la atención a los pasajeros, sobre todo en los aeropuertos turísticos, donde tradicionalmente las aerolíneas utilizaban mostradores fijos mediante renta mensual. Con este cambio, fue posible asignar hasta 8 mostradores por evento o por hora, y el cobro a las aerolíneas se hace con una tarifa por pasajero por documento de salida, en lugar de renta mensual. Es importante destacar que la instrumentación de estas tecnologías dio la oportunidad de optimizar inversiones y gastos en zonas de documentación. Por una parte, las aerolíneas y prestadores de servicios de tráfico ya no necesitan comprar y dar mantenimiento a sus propios equipos. Por otra parte, los aeropuertos ya no requieren invertir en infraestructura solo para ampliar el número de mostradores exclusivos de renta mensual por aerolínea. Suministro de combustible, almacenamiento, distribución por red de hidrantes, tanque, abastecimiento y succión. El artículo 9 transitorio del reglamento de la Ley de Aeropuertos establece lo siguiente respecto a este servicio. Aeropuertos y servicios auxiliares continuará prestando, de conformidad con la legislación aplicable, los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos. Consecuentemente, ni los concesionarios, permisionarios o algún tercero podrán prestar los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible hasta en tanto la Secretaría determine lo contrario. Ello en el entendido de que cuando se pretenda que dichos servicios sean prestados por los particulares, la Secretaría podrá licitar la prestación de los mismos. Cuando se autorizó la reforma energética por el Congreso de la Unión en el sexenio pasado, se tenía la expectativa de que este servicio a las aeronaves sería posible prestarlo por particulares. Sin embargo, el gobierno federal actual decidió frenar el proceso de privatización de los servicios energéticos, manteniendo la facultad exclusiva de ASA para prestarlo. Se desconoce si se flexibilizará en el futuro. Seguridad y vigilancia. Este servicio lo llevan a cabo empresas de seguridad que contratan las aerolíneas para seguridad y vigilancia de sus bienes muebles e inmuebles, así como para la revisión de equipaje, carga y correo que transportan en sus aeronaves, en cumplimiento con las normas y estándares establecidas por las autoridades aeronáuticas. Particularmente, la revisión del equipaje facturado tiene especial relevancia a partir de los actos terroristas perpetrados el 11 de septiembre del 2001, con los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. Estos acontecimientos cambiaron radicalmente a nivel mundial en el sector aeroportuario la forma en que se realiza el proceso de este servicio en las zonas de documentación de pasajeros y equipaje, destacando lo siguiente. Las medidas de seguridad impuestas por las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos de Norteamérica a los vuelos de llegada provenientes de otros países obligó a las aerolíneas a contratar a empresas de seguridad para detectar explosivos de forma manual al abrir y revisar contenido de equipaje en las filas de documentación de pasajeros y eventualmente puertas de abordaje. A principios del 2005, la SCT promovió con los grupos aeroportuarios diversas mecánicas para lograr que se instrumentara de conformidad a los requerimientos internacionales el servicio de revisión de equipaje documentado en abril de ese año. La SCT emitió una carta política que sustenta las políticas y procedimientos de inspección de equipaje que se deben aplicar para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la OASI. La implementación del servicio de inspección de equipaje documentado tuvo como finalidad dar cumplimiento a la resolución de la OASI, anexo 17, abril 2002, para efectuar la revisión al 100% del equipaje para vuelos internacionales a partir del 1 de enero de 2006 y vuelos nacionales a partir del 1 de julio de 2006. Para amortizar las inversiones que debían realizar los grupos aeroportuarios en la instrumentación de los equipos de trazas y tomografía, certificados por las autoridades aeronáuticas, la DGAC autorizó, en el caso de OMA, su incorporación a los programas maestros de desarrollo de los quinquenios 2006-2010 y 2011-2015. Las negociaciones con las aerolíneas para obtener su aceptación sobre la cláusula de responsabilidad de seguros y la tarifa a aplicar por este servicio calculada para recuperar gastos operativos y de administración, se suscribieron contratos en el caso de OMA a partir del año 2013. La puesta en marcha de este servicio complementario por parte de los concesionarios de aeropuertos mejoró notablemente la atención a pasajeros en las zonas de documentación y puertas de abordaje, eliminando las molestias causadas con la apertura manual de su equipaje y la pésima imagen
que se tenían manipular sus pertenencias personales. También tenemos retiro de aeronaves inutilizadas y mantenimiento y reparación de aeronaves y conexos como servicios de grúa en obtención de combustible como servicios complementarios. Dentro de los servicios comerciales, en los programas maestros de desarrollo que el SCT autoriza cada 5 años, se indica expresamente las superficies donde se puede ubicar locales o lugares fijos designados para prestar servicios comerciales en zonas de libre acceso y zona estéril en cada una de las concesionarias de aeropuertos del país. Al principio de la privatización de los grupos aeroportuarios, se podía observar que los servicios comerciales no contemplaban la diversificación de los productos o servicios que se ofrecían a los usuarios. Destacaban tiendas de conveniencia orientadas a productos y servicios tradicionales de la región como playeras y recuerdos, venta de billetes de lotería y carnes para asar, entre otros. La reconversión de giros en tiendas de conveniencia y locales de comida principalmente se enfrentó a ciertos obstáculos en varios aeropuertos, por la resistencia de los arrendatarios a dar por terminada su vigencia, sobre todo en aquellos contratos que les otorgaban derechos parciales o integrales para explotar servicios comerciales dentro y fuera de los servicios terminales, sin que nuevos proveedores pudieran participar para mejorar la atención al pasajero. Aprovechando los proyectos de ampliación o construcción de nuevas terminales de pasajeros, se mejoraron sustancialmente los espacios en salas de última espera, incorporando conceptos de plazas comerciales con tiendas de conveniencia, cafeterías, restaurantes y locales con productos libres de impuestos, duty free, duty pay. Se introdujeron servicios para venta de tiempos compartidos, así como zonas de ascenso y descenso de transporte terrestre en aeropuertos turísticos, como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán y Zihuatanejo. Los arrendamientos de terrenos y locales o superficies destinadas a bodegas, almacenes, talleres y oficinas, no vinculadas a la operación aeronáutica, generan ingresos no regulados por ser considerados servicios comerciales. Uno de los servicios comerciales que destacó en su proceso de mejora es el de salones VIP de aviación comercial y de aviación general. Otro servicio comercial de diversificación fue el que se dio en aquellos aeropuertos con vocación de carga internacional, donde se construyeron o ampliaron instalaciones de aduanas y recintos fiscalizados que resultaron muy atractivos para aerolíneas como FedEx, UPS y DHL, para renta de almacenes y patios de maniobra, así como servicio directo de aeropuertos. Los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey fueron los principales impulsores de estas nuevas instalaciones y decidieron a su vez brindar servicios de movimiento y almacenaje de carga aérea de importación y exportación con sus propios recintos fiscalizados. Al ser los recintos fiscalizados servicios de comercio exterior regulados por la ley aduanera, se consideran servicios comerciales para los aeropuertos y por consecuencia, el ingreso que se obtiene tanto por el arrendamiento de instalaciones a terceros como por el cobro directo de servicios es no regulado. El portafolio de negocios que se destinaron a los servicios comerciales tradicionales se sustentó en estudios de rentabilidad con orientación de medio y largo plazo, mediante convenios que completaron con empresas de servicios industriales, inmobiliarios y hoteleros principalmente, destacando la contribución de los grupos aeroportuarios con inversiones de capital y facilidades para la suscripción de contratos de arrendamiento y de acceso a zona federal, en zonas designadas en los programas maestros de desarrollo autorizados cada quinquenio por la SCP. De este portafolio de oportunidades se concretó en el caso de OMA lo siguiente: participación del Hotel NH Collection de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México en asociación con NH Hoteles de España. Participación del Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey en asociación con Grupo Hotelero Santa Fe. Participación del Parque Industrial Loma Vinza también en el Aeropuerto de Monterrey en sociedad con Vinza Desarrollo Inmobiliario. Conclusiones y recomendaciones. Esto es muy amplio, por eso, por el tiempo que tuvimos, pues pude dejar estos ejemplos. Ahora, los ingresos regulados significan el soporte principal de los insumos que necesitan los aeropuertos para hacer frente al cumplimiento de las inversiones comprometidas en los programas maestros de desarrollo para brindar seguridad operacional y consolidación de sus instalaciones. Se recomienda mantener una relación estrecha con las aerolíneas mediante la creación de nuevas rutas y consolidación de las existentes para fomentar el desarrollo de tráfico que redunde en el incremento de ingresos regulados y no regulados en su conjunto, otorgando incentivos en apego a la regulación. Los directores y gerentes de aeropuertos deben participar activamente con las áreas especializadas de sus corporativos en la elaboración de los planes de corto, mediano y largo plazo, teniendo una comprensión clara y estratégica de cómo manejar y maximizar tanto los ingresos regulados como los no regulados,
asegurando la sostenibilidad financiera y el crecimiento del aeropuerto a su cargo. Como se ha expresado en esta charla, los ingresos no regulados tienen diversas áreas de oportunidad para su diversificación y es importante que realicen los estudios de rentabilidad de cada proyecto antes de ponerlos en marcha. Recordemos, como corolario, que el desarrollo de los servicios comerciales se impactó fuertemente por la pandemia del COVID-19, la cancelación de vuelos internacionales y por distintos países y la disminución de vuelos nacionales redujo drásticamente el tráfico de pasajeros y por consecuencia afectó principalmente las tiendas de duty free, hoteles, las áreas de comida, las tiendas de conveniencia. Por contraparte, los servicios de carga tuvieron un impulso no previsto originalmente con el transporte de medicinas, vacunas y artículos de diversa índole. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos ahora a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta, si no, de las que estuvimos, nada más déjenme compartir la siguiente diapositiva, por favor. Pueden levantar su mano o si no, de las preguntas que nos hicieron cuando se registraron. ¿Sí? Aquí tengo la primera pregunta, es diferencia entre tarifa específica contra una tarifa máxima. ¿Cómo se establece cada una de ellas y cuál de estas genera mayor ingreso para un aeropuerto, Javier? Bueno, sí, la tarifa máxima es una tarifa conjunta, es decir, en la Secretaría, de acuerdo a una fórmula muy complicada, establece que el número total de los ingresos que tiene un aeropuerto se tiene que dividir entre el total de pasajeros y eso te da una unidad de tráfico. Esa unidad de tráfico genera la tarifa máxima conjunta, es decir, es una tarifa única por aeropuerto. La tarifa específica regulada es por cada uno de los servicios que estuve mencionando. Esto quiere decir que hay flexibilidad en incremento de tarifas específicas, pero no en la máxima conjunta, porque si tú te pasas de la unidad de tráfico, ese excedente o lo devuelves a quien te lo dio de excedente o vas a recibir una sanción de la autoridad para el siguiente periodo de programa maestro donde te va a castigar con la tarifa máxima conjunta. Entonces, el punto aquí es que el juego de tarifas específicas es muy complicado porque las que tienen que ver con servicios aeroportuarios, aerolíneas, están muy restringidas porque yo mencioné al principio de la plática que los contratos tenían que sujetarse a validación de la CANAERO, de la Cámara Nacional de los Transportes. Las tarifas fueron peor, es decir, desde el año 2000, 2001, las aerolíneas agremiadas en CANAERO frenaron los incrementos de tarifas de los grupos aeroportuarios por considerar que eran excesivos. Se tardaron los grupos aeroportuarios 2 años en poder negociar una reducción de tarifas y a partir del 2003, si mal no recuerdo, se tuvieron que incrementar solamente por inflación. La TUA fue el complemento, entonces lo que no podíamos crecer en tarifas específicas de servicios aeroportuarios lo tenemos que complementar con incrementos de tarifa al pasajero para no excedernos de la tarifa máxima conjunta. No sé si lo aclaré. Sí, muchas gracias, Javier. No sé si alguno de los participantes tenga una pregunta, sino para proceder a otra de las preguntas que hicieron cuando se registraron. Pueden levantar su mano. ¿Cómo funcionan los incentivos cuando se excede la tarifa máxima? Bien, los incentivos se manejan para todo aquel que cumpla con ciertas condiciones que establecen los propios grupos aeroportuarios. Esto quiere decir, si tú tienes una nueva ruta donde estableces las condiciones para que cualquier aerolínea que cumpla con un número determinado mínimo de pasajeros será sujeto a un descuento para que pueda ser un beneficio para ambos. Es decir, aquí se habla del ganar-ganar. La aerolínea, al tener un incentivo, sobre todo por descuentos en TUA, que ya mencioné porque las otras tarifas es más complicado, no se le puede devolver al pasajero la TUA que está pagándole a la aerolínea porque lo hace por cuenta de nosotros. Entonces lo que se maneja es
descuentos a la propia aerolínea que le cobra al pasajero, que cubra ciertas condiciones. Esto es muy interesante en el sentido de que hay que trabajar en equipo con las áreas de desarrollo de tráfico, de nuevas rutas, de finanzas, de ingresos, para que pueda hacerse un frente común, fundamentalmente también con jurídico, para que no vayamos a caer en alguna ilegalidad. Y de ahí se hacen cartas, se hacen ofertas que se extienden a todos los posibles interesados, y el que cumpla condiciones se le otorgan incentivos. Normalmente son de TUA. Muy bien. De los participantes, vuelvo a reiterar, si tienen alguna pregunta, sino para hacer de las que nos hicieron favor de presentar cuando se registraron. Tengo también, ¿nos podrías comentar cómo los ingresos no regulados pueden contribuir a la sostenibilidad financiera de un aeropuerto y cuáles son las mejores prácticas para maximizar estos ingresos sin comprometer la experiencia del pasajero? Bueno, sí, de hecho, bueno, en el área de planeación de los grupos aeroportuarios juega un papel muy importante porque es la que hace las proyecciones. Y esas proyecciones, entre más certeras son, pues le dan más certeza a su vez a la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú proyectas a 15 años, que es una obligación que se tiene para los PMDs, y te desvías de esa proyección porque lo hiciste mal, pues vas a tener una afectación en tu rentabilidad. Y lo que se busca es siempre llegar al 99,9, es muy difícil llegar al 100, pero apoyado siempre en esas áreas que te hacen las proyecciones a futuro, y que si hay imponderables que te hacen que caiga el tráfico, pues tienes que buscar cómo ajustarlo para que no pierda la rentabilidad. Y esto pues no es fácil porque dices, bueno, tengo menos pasajeros, tengo menos ingreso, voy a hacer menos inversiones para que no pierda rentabilidad. Eso no es tan sencillo. Tendría que sujetarse ante la autoridad para que hicieran ajustes al PMD. Entonces, la rentabilidad está muy amarrada en los servicios regulados a lo que hiciste de proyecciones de 15 años y de 5 años en los PMDs. Los no regulados, pues tienes que buscar la rentabilidad de los mismos. Entonces, ¿cómo maximizarlo? Pues, apoyado con las áreas que son especialistas en ese sentido, que te den los elementos para negociar con aerolíneas nuevas rutas, consolidar rutas existentes, incentivos a algunos aeropuertos, cruzados con otros, aun cuando no se puede, se buscan maneras de que si hay aeropuertos de baja rentabilidad, pues no les vas a meter más de lo que alcanza, pero tampoco puedes perder la seguridad aeroportuaria. No lo puedes dejar de hacer. Principalmente es la seguridad aeroportuaria junto con la rentabilidad. Pues esto, repito, es trabajo conjunto en las áreas de especialidad. Muchas gracias, Javier. Mira, tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos dice Julio Ortiz, Javier Iser, te agradezco su tiempo y explicación, tema y conceptos muy interesantes. Tengo algunas preguntas. ¿El TUA es el mismo para todos los aeropuertos o este depende de la infraestructura que tenga cada aeropuerto? Esa sería una. La segunda es, ¿los ingresos que se obtengan de la TUA tienen un destino específico o lo pueden utilizar como el aeropuerto lo decida? Y dice la tercera, México, ¿cómo se encuentra comparado con otros países contra las tarifas o cuotas de ingresos regulados que deben pagar los usuarios? Pues la primera, si me la repites, perdón, fueron muy rápidos. Si es, si el TUA es el mismo para todos los aeropuertos o este depende de la Ok. infraestructura que tenga cada No, aeropuerto. son todas específicas por aeropuerto. Lo que no se puede hacer es dentro de un aeropuerto hacer TUAs diferenciadas. Entonces, TUA por aeropuerto, se presenta la propuesta de la nueva TUA a comités de operación y horarios, se lleva a la Secretaría lo registra, se publica en Diario Oficial y ya tienes tu TUA por aeropuerto. Esa a su vez se manda a las aerolíneas a través de Canaero para que con sus sistemas de reservaciones las incorporen por aeropuerto. No se puede hacer por aerolínea, porque son sistemas mundiales. Mencioné los sistemas de las aerolíneas, que son los que contratan para reservaciones, son mundiales y tienen reglas mundiales. No puede ser especificaciones dentro de un aeropuerto de todas diferentes, pero sí son distintas por aeropuerto. La segunda, si puedes usar el TUA
Sí, dice, los ingresos que se obtengan por la TUA tienen un destino específico o lo puede utilizar como el aeropuerto lo decida. No, eso va al ingreso total de cada aeropuerto, precisamente por ser una tarifa específica, pues la bolsa es el total de ingresos, no es un destino específico. Por eso mencioné que la TUA sirve para la infraestructura fundamentalmente, ¿no? Para las ampliaciones de pista, calles de rodaje, edificios terminales. Eso va a una canasta, es el ingreso total. Excelente. Y la tercera es cómo se encuentra México comparado con otros países contra las tarifas o cuotas, ingresos regulados que deben pagar los usuarios. Bueno, sí hay una mezcla. Se menciona que en México la TUA es cara, sí, pero los servicios son baratos. Pues, estamos hablando de la combinación de los servicios regulados. Cada país tiene su propia reglamentación, pero podemos decir que estamos abajo de unos y arriba de otros. Sí se busca también, perdón, el no ser aislados. Tienes referencias, sobre todo con Sudamérica, de pues qué tarifas se manejan en uno y en otro país, aun cuando no es obligatorio modificarlas, sí te sirve de referencia, tienes que ayudarte de esas referencias. Muchas gracias. Pues no sé si tenga alguna otra pregunta, si no estaríamos dando precisamente por terminada esta exposición. ¿Alguna pregunta adicional de los presentes? Dice Beatriz, excelente exposición, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera adicionar algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, para los aeropuertos de uso privado, también se les aplica un TUA y ellos mismos ponen la tarifa o también hay regulación a los FBO, por ejemplo. Bueno, la TUA es para la aviación comercial, para la aviación general, los aviones privados no pagan TUA, precisamente por ser privados, no es un servicio público. Esto aplica para la aviación comercial, aerolíneas, los taxis aéreos sí aplica porque es comercial, pero los privados no. Ok, gracias. O sea, no es lo mismo un aeropuerto privado que una aviación privada, sí lo quiero aclarar. Porque hay aviación privada dentro de los aeropuertos públicos y es la que no paga. Pero la aviación comercial, sea de aviación general o de aviación comercial, sí paga. En aeropuertos privados, lo que es la aviación privada no paga. Muchísimas gracias. Muchas, pues bueno, gracias a todos los presentes. Vamos a dar paso a el reconocimiento y si me permites leerlo, Lic Javier. Dice, URN Licenciaturas de Aviación de la Universidad Regional del Norte otorga el presente reconocimiento al licenciado Javier Iserte Ríos, consultor de aeropuertos, por su valiosa participación en el ciclo Mejores Prácticas en la Gestión y Administración Aeroportuaria, con la ponencia Ingresos regulados y no regulados a alumnos de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos y de la maestría en Alta Dirección de Negocios Aéreos el 20 de junio de 2024. Muchísimas gracias por tu participación, Javier. No, pues gracias a ustedes por escucharme e invitarme. Muchísimas gracias. Fue una exposición que nos dejó mucho aprendizaje y pues bueno, también quiero invitarlos a todos los que están presentes para que no dejen de asistir también a la última de las ponencias que vamos a tener en este ciclo. Va a estar el licenciado Jesús Rosano García, exdirector de Aerolíneas y Aeropuertos, fue director de la ICM y nos va a estar platicando sobre la relación aeropuerto-aerolíneas el próximo jueves 27 a las 19 horas. Muchísimas gracias y nuevamente, Javier, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, que tengan Buenas noches. excelente noche. Hasta Muchas luego. gracias por todo, muy interesante. Buenas noches. Muchísimas Gracias. Gracias, Felicidades. muy Muchas amables. gracias.